Seguimos aquí en Primera Plana hablando del inicio del nuevo curso político, hoy con Florencia Ángeles, la corresponsal de la Radio W de Colombia aquí en Francia, y con el asesor de comunicación tanto política como empresarial, Pedro May. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Bueno, pues no podía ser otro. Nicolas Hulot, el recientemente ministro dimitido del gobierno de Macron, su ministro más popular, ex activista ecologista, reconvertido a figura televisiva que conectaba quizá con el votante más progresista que había acaparado en ese amplio nicho en marcha el movimiento político de Emmanuel Macron. Hulot dice sentirse muy solo en los asuntos de medio ambiente dentro del Ejecutivo, critica la presencia de lobbies en los círculos de poder que impiden dar pasos mayores en la materia y proyecta, como decíamos antes, esa dimisión a una escala social pretende introducir ese debate en la sociedad, a lo que conlleva su dimisión y las causas por las que se dan. Nadie en el Ejecutivo estaba al tanto, ni Macron ni Philippe, de los planes que tenía Hulot. Esta dimisión, no sé si constata, y no sé quién quiere empezar ahora, empezamos contigo, Florencia, no sé si constata esta dimisión que el modelo liberal no puede compaginarse con la sostenibilidad medioambiental. No sé si esta dimisión prueba las claras de ello o quiere concienciar de ello a la población. Exacto, yo creo que lo muestra tal cual, que no se puede ir junto en la política liberal, y sobre todo también porque, la ecología es un tema muy sensible en el sentido del futuro del planeta, ¿no? Macron lo ha dicho, pero Francia también tiene un gran debate y un gran desafío porque finalmente es el mayor productor agrícola en Europa. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer con los herbicidas, ¿no? Con el glifosato tan sonado. Bueno, ya lo decía, vámonos a prohibirlos de ya. No se pudo, él dijo, ok, vamos a dar unos 3 años, si no eran 5 como planeaba la Unión Europea. También está la cuestión de los pesticidas que matan también a las abejas. O sea, hay estos cambios que está intentando poner Francia, pero que yo creo que no tienen tanto eco, no sé qué opina Pedro, en el resto de Europa. Sí, Pedro. La política es el tiempo corto. Medidas inmediatas, resultados casi inmediatos. No hay tiempo para la espera. Y el medio ambiente está visto por la opinión pública como algo muy lejano, tanto geográficamente, es decir, que los grandes cambios no ocurren, digamos, cerca de casa, y también son cambios en el tiempo muy largo. El aumento de 2 grados de la temperatura global, pues la gente no imagina lo que puede suponer. Entonces, ese tiempo de la política muy corto y el tiempo del medio ambiente, aunque hay urgencia, y esto era lo que estaba diciendo Nicolas Hulot, no compaginan bien. El cambio de paso político en este sentido, claro, 5 años son pocos. Y el año que ha estado Hulot en funciones, pues es muy poco. Y, además de esto, yo creo que no hay la conciencia política en términos medioambientales que existen en otros países, por ejemplo, países nórdicos. Somos un país, yo creo que Francia es un país diferente, y no hay, digamos, el relevo político para que estos temas estén siempre presentes en la agenda. De hecho, se decía que era una cartera que había cambiado de ministro, o sea, como ninguna otra, ¿no? El otro tema que lanza Hulot, y que esto no es un tema específicamente del medio ambiente, es el tema de los lobbies. Los lobbies. Ahí quería llegar yo ahora. Porque siempre hablamos de los lobbies en Estados Unidos, también en Bruselas hablamos de los lobbies, pero cuando hablamos de lobbies en Francia, ¿qué industrias vienen a la cabeza de cada uno? Hablamos de la nuclear, de la automovilística, de la agricultura. ¿De qué estamos hablando exactamente? Sí, del sector agroalimentario. O sea, yo creo que el ministro de Medio Ambiente tiene enfrente de él todos los lobbies posibles. Hay ministros que han conseguido, digamos, algunos avances. Por ejemplo, ha dejado un muy buen recuerdo Ségolène Royal en su paso por el ministerio, pero hay ministros, y recuerdo los 2 anteriores, Nicole Bricq y Delphine Batho, que han renunciado por culpa y han apuntado siempre a los lobbies. Macron, si además de la imagen de presidente de los ricos tiene imagen ahora de presidente de los lobbies, yo creo que es la mezcla perfecta para un final de quinquenio muy complejo. Muy complejo. Esta convergencia, digamos, de los relatos hostiles sería lo peor que le puede pasar. De ahí la necesidad de volver a cambiar el paso político
y de lanzar las reformas que tenía previstas. Sí, no, perdón, que esa fue la gota que derramó el vaso, justamente como decía Hulot, ¿no? La presencia el del lobby de lobista la en esta caza. reunión que era tan clave para él. Estudiada, ¿no?, la posición política y sabiendo que la política es cortoplacista, nos toca mirar ahora al votante, al que elige esos programas políticos y el que fiscaliza que haya medidas ecológicas en esos programas políticos. ¿El votante francés tiene la suficiente sensibilidad ecológica a la hora de ir a votar y a la hora de tomar decisiones políticas? Yo creo que sí, que sí en cuanto a lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando tú vas y analizas desde fuera, ¿no? Globalmente la cuestión ecológica, yo creo que el francés se dice que sí. De hecho, igual una encuesta del Figaro esta semana decía que 65% de la gente pensaba que no iba a haber cambio en la política medioambiental de Emmanuel Macron, para bien y para mal, ¿no? Porque obviamente hay compromisos que se han hecho, pero también lo decíamos, hay grandes pendientes que Hulot estaba señalando. Entonces, yo creo que sí, al votar sí tienen esa conciencia, ya incluso yo creo que tarda tiempo, vaya. También a mí me sorprendió algo de cuando llegué aquí a Francia justamente, que la gente tiene ya mucho la costumbre y lo hace automáticamente esto de separar la basura, ¿no? De separar el vidrio, de separar, o sea, esto lo hace pero en automático ni se lo pregunta. Sin embargo, el meter cosas nuevas es ahí cuando no está tan fácil para los franceses, ¿no? El aceptar, y lo hemos visto también aquí en París con Anne Hidalgo. ¿Sabe, ¿no? que me está recordando usted una frase pronunciada ayer mismo por el presidente francés, por eso de que los galos tienen miedo al cambio? Claro, pero, perdón, pero es que es cierto, ¿no? De entrada, cuando tú pides algo, te dicen que no. Tú pides algo y dicen que no, y después ya te pueden ayudar o te dicen que sí, o hacen lo que tú estabas pidiendo. Pero de entrada el francés, perdón, te dice que no. Ha sido una frase muy criticada también por los sindicatos y por ciertos sectores sociales. No sé si la cuestión en sí es la frase o si un presidente se puede permitir decir ese tipo de frases. No sé cuál es la cuestión. Vuelvo muy rápidamente al tema medioambiental. Yo creo que el votante sí tiene conciencia en tanto en cuanto afecta a su propia salud. Es decir, los osos polares los vemos lejos, pero si estamos hablando de glifosato, si estamos hablando de residuos tóxicos, por ejemplo, en los pañales de los niños, las informaciones que han salido este mes, si estamos hablando de contaminación, de que vivir en París es como fumarse dos cigarrillos al día, ahí, si afecta a mi propia salud, me voy a preocupar. Pero si estamos hablando de Amazonia o del Polo Norte, ahí es mucho más difícil. Y, perdón, tu pregunta sobre si se puede permitir a un presidente decir eso. Claro, además, hay usted como asesor en comunicación, este tipo de frases, a los que nos tiene acostumbradas Macron por otro lado, ¿eh? No es la primera vez ni la última, quizá. Hay un famoso libro que le costó, yo creo, el presentarse a la reelección, que la tenía muy difícil, de François Hollande, que se llamaba Un presidente no debería decir eso. Eso. Macron es muy habitual. Es muy habitual en él este tipo de frases. ¿Qué pretende? La tuvo con, por ejemplo, no voy a ceder frente a los vagos en el momento de la reforma ferroviaria. Cuando, por ejemplo, tuvo ese altercado verbal con el joven que le llamó Manu, también ahí, digamos que entra directamente, baja al barro. Es un presidente que está en la cúspide, en todo lo alto, pero como los franceses lo quieren ver, es decir, el monarca republicano, pero también tiene esa capacidad y además es que yo creo que le gusta, el enfrentamiento, la confrontación directa en la calle. Y yo creo que hasta cierto punto acerca el presidente a los franceses. Claro, porque él es consciente de las consecuencias plenamente. Es decir, es un tipo que domina la comunicación, que sabe lo que va a generar este tipo de actos. Como nadie. Entonces, él es consciente. No hablamos de actos improvisados. El problema en este caso es que lo dice en un país extranjero y lo dice en un momento diplomático. Y yo creo que criticar a los franceses cuando uno está en territorio nacional y está pues ahí metido en el día a día, eso no supone ningún problema. Ahora, hablar en términos negativos de Francia y del pueblo francés desde un país extranjero, yo creo que eso es mucho más peligroso, aunque la referencia guste a todos y sea Asterix, y yo creo que los franceses están muy orgullosos hasta cierto punto de parecerse a Asterix. Claro, pero por eso la famosa frase, ¿no? De la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Si tienes ahí ese problema de que tus ciudadanos no están de acuerdo con tus reformas, pues como dice Pedro, vienes, ¿no? Tratas, bajas a hablar con la gente de frente, pero si desde fuera...
fue un momento delicado, ¿no? Y pese a ello, a nivel internacional, Macron sigue con sus credenciales casi intactas, defendiendo la postura más europeísta de cara a las elecciones, y con sus nuevos enemigos que son Italia y Hungría, ¿no? En esta... Claro, por la migración ahora, ¿no? Si me permiten, vamos a abrir la última sección del programa, la contraportada, hoy para hablar de un tema bastante curioso aquí en Francia. Francia le dice adiós a la telefonía fija, no móvil, iba a decir móvil, no, fija. Después de 139 años, el operador histórico francés se dispone a enterrar definitivamente la red telefónica tradicional. Desde noviembre se dejará de comercializar la línea fija, que dejará de funcionar a partir de 2023. Así que a partir de ahora, si viven aquí en Francia, quieren tener una línea fija, pues tienen que contratar lo que aquí en Francia se denomina como la box, que es decir, que te pongan el internet, que te pongan la televisión, todo a través de la línea fija. Pero el tradicional enchufe, para que se hagan una idea de esa T antigua, eso va a dejar de existir. Eso se va a convertir en una absoluta reliquia. Y les pregunto, ¿esto no sería discriminatorio, por ejemplo, para grupos como la tercera edad? Yo pensaría que por una parte sí, ¿no? Porque realmente... están acostumbrados la mayoría de la tercera edad al teléfono fijo justamente, ¿no? Aunque es cierto que sobre todo yo creo que aquí en Francia, donde pues sí, los seniors, ¿no? La tercera edad es muy activa y goza de muy buena salud y realmente los ves como de 20 años casi, ¿no? Corriendo y todo, están muy habituados a la tecnología, pero en zonas rurales, no sé si esto realmente va a afectar, ¿no? a la tercera edad. Es que estamos hablando, para que se hagan una idea, de 9,4 millones de franceses que tienen hasta ahora línea fija, pero que no tenían internet en casa. 9,4 millones. No hablamos de cualquier cosa, Pedro. No, yo creo que más que una fractura de edad es otra vez una fractura territorial. Sí. Yo creo que la prioridad para este país no es seguir teniendo línea fija, sino que la cobertura 4G llegue más allá del 95% del territorio nacional, sino que llegue a todas las zonas y las que están en 3G en el ámbito rural lleguen al 4G. Después, las personas mayores van a seguir teniendo un teléfono en casa. Es simplemente la conexión que va a cambiar. O sea, no les va a cambiar la vida hasta límites insospechados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo único es que hay que prevenirles justamente de que si esa box no se toca, ¿no? Por ejemplo. O sea, esas cosas muy sencillas, pero es cierto que mientras tú tengas un teléfono en tu mano del cual puedas hablar, yo creo que no hay tanto problema. Había también, según Orange, que antes era France Telecom, un periodo de prueba en Bretaña que dice que realmente está pasando súper bien, que no hay ningún tipo de problema por el momento. Y, tendremos que ir a preguntar a los bretones. Sí, exacto. Hay que ir justamente para ver si es cierto. Y lo que decía Pedro, que realmente el objetivo, en teoría, y esperemos que se logre, es eso de llevarle internet de alta velocidad a todas las zonas rurales y el 95% del territorio nacional, que es realmente un muy buen objetivo. La transformación digital afecta a todos y ya es hora. Eso está claro. Pues muchísimas gracias, Pedro Mahé, asesor de comunicación empresarial y política, y a mi compañera Florencia Ángeles de la radio W de Colombia aquí en Francia. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.